El próximo jueves la Secretaría de Hacienda deberá de entregar al Congreso el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el próximo año, para 2017, con el cual tendrá que enfrentar momentos complicados que se avecinan para la economía mexicana, tanto por factores internos como por factores externos. La cuestión es el gasto, el recorte de gasto que se prevé, como ya adelantó el secretario de Hacienda, para el próximo año. ¿Será capaz o será suficiente para recuperar la estabilidad de las finanzas públicas y al mismo tiempo mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados que, como ocurre con las calificadoras, ya han revisado sus pronósticos de calificación para la deuda mexicana y en la mayoría de los analistas también han recortado las previsiones de crecimiento del país para este y para el próximo año? ¿Qué clase de presupuesto nos va a esperar para el próximo año? ¿Cómo viene? ¿Dónde se va a recordar? ¿De cuánto va a ser el recorte? Todas estas son preguntas que seguramente usted comenzará a hacerse y que se van a ir intensificando a medida que conozcamos el documento de Hacienda. Por lo pronto, acompáñenme a ver algunos datos de contexto. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y regresamos aquí a nuestro foro a hablar con dos especialistas sobre el análisis del presupuesto para el próximo año. La Secretaría de Hacienda entregará esta semana el proyecto de presupuesto para 2017, del que ya adelantó que incluirá un sustancial recorte al gasto, en un momento en que la economía del país se prepara para enfrentar un periodo de turbulencias por factores internos y externos como las elecciones en Estados Unidos. Una difícil tarea tendrá el Congreso de analizar las áreas donde se recortará el gasto y determinar si será suficiente la propuesta del Ejecutivo para evitar un mayor endeudamiento, que ya es un foco de alerta sobre las finanzas públicas. De los tres motores de la economía, el gasto de gobierno y el comercio internacional están a la baja, mientras que el consumo comienza a mostrar señales de desaceleración, aunque sigue avanzando. La caída de los ingresos petroleros por más de 280,000 millones de pesos será también el nivel en el que podría fluctuar el recorte del gasto público, como han demandado los empresarios para evitar mayores desequilibrios financieros, una vez que las calificadoras han bajado la perspectiva de calificación de la deuda. ¿Hay margen de maniobra para mover el presupuesto? ¿Será el que necesitemos para enfrentar la volatilidad internacional? ¿Implicará menor crecimiento? Posiciones. 1. De acuerdo con Grupo Financiero BX+, los siguientes meses serán más complicados para el país en materia económica, con retos internos y externos, los cuales podrían tirar aún más la previsión de crecimiento para este y el próximo año. 2. Alrededor de 283,400 millones de pesos asciende el monto de los recursos que dejará de recibir el sector público en 2017 debido a la disminución de la producción de petróleo y a un menor precio del crudo y del gas natural, así como a una baja en la recaudación de ingresos no tributarios según Hacienda. 3. Hacienda y el Banco de México recortaron otra vez la expectativa de crecimiento para el país ante el deterioro del escenario económico. Este último bajó el rango de 2 a 3% a 1 de entre 1.7 y 2.5%. 4. El gobierno federal propondrá al Congreso de la Unión un paquete económico 2017 que no contemple aumento de los impuestos ni la creación de nuevos gravámenes, informó el secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso. Además, por primera vez en 9 años, se va a proponer al Congreso un déficit de 0.2%. Por primera vez en mucho tiempo habremos de restablecer el balance primario en la economía. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tocar un tema que a usted le interesa porque tiene que ver con las previsiones económicas para el próximo año que se desatarán a partir de la presentación del presupuesto 2017 el jueves que viene por parte de la Secretaría de Hacienda. Se prevé, como ya lo adelantó el secretario de Hacienda, un fuerte recorte presupuestal. Aún no tenemos exactamente el dato de cuánto ascendería, pero vamos a tratar de analizar el contexto general de la economía mexicana y lo que se puede esperar
de este presupuesto y sobre todo si logrará cumplir algunos de los objetivos, como por ejemplo recuperar la estabilidad macroeconómica que ha venido deteriorándose y por supuesto enviar un mensaje a los mercados. Me da mucho gusto que esté conmigo Sony Villa, que es investigadora del CIEP. Sony, como siempre. Un gusto, placer. José, como siempre. Un gusto tenerte aquí. Y un placer, ya lo habíamos invitado varias veces, pero esta es la primera vez que puede, ¿no? Está con nosotros José Luis de la Cruz. Un placer, qué bueno, José Luis. Gracias por la invitación. La primera, pero no la última. Esperemos que así sea. Un placer tenerte, de verdad. Director del IDIC. Pues si quieren arrancamos, Sony. Y lo primero es, pues tú me contabas hace un momento, vienes de estar los últimos 2 días en la Cámara de Diputados en espera del análisis del presupuesto que va a llegar el jueves. Claro. Ya sabemos que viene un recorte, que es un recorte fuerte. Quizá valdría la pena, si traes datos o, digamos, en pronósticos, ¿cuánto crees que pueda ascender el recorte y dónde crees que se pueda aplicar? Bueno, José, el panorama es muy difícil, ya es complicado de por sí, por todas las cuestiones del gasto no programable, es decir, del gasto que se tiene que pagar porque se tiene que pagar. O sea, ya comprometido. Ya está comprometido, tienes que pagar deuda, tienes que pagar participaciones, tienes que pagar pensiones. Ya de ahí pues tenemos un presupuesto que se vuelve pues más rígido de lo que ya era. Y pues echarle solamente la culpa al Poder Ejecutivo pues tampoco se vale, ¿no? Ellos a fin de cuentas terminan alrededor de un 30% que pueden controlar. Entonces, de una bolsa que estás hablando de 24 puntos del PIB, ahora ya con los ajustes, pues tampoco puede ser responsabilidad de uno solo. Y en este sentido es que no solamente le toca al Ejecutivo, sino que esperemos que en este paquete 2017 también el Poder Legislativo se ponga las pilas y pueda recortar en los gastos que son innecesarios. Y bueno, el Legislativo y el Judicial tendrán que hacer su tarea. Así como había un dato por ahí que había adelantado el secretario de Hacienda, una merma en los ingresos petroleros, pero también, digamos, de caída de ingresos no tributarios, alrededor de 280,000 millones de pesos. No sé si ese sea una cifra de referencia sobre el monto que puede alcanzar el recorte. Bueno, ¿dónde te estás moviendo? La verdad es que el anuncio que se tiene de recortes alrededor, y lo que los especialistas decimos, que es entre los 200 y 300 millones de pesos, ¿no? Pero aquí hay que ver cuál es la referencia del recorte. No es lo mismo decir, bueno, vamos a recortar 300,000 millones de pesos sobre lo ya ajustado o sobre el presupuesto anterior. Porque si es sobre el presupuesto anterior, pues eso es lo mismo que ya habíamos anunciado, ¿no? Son 166 que se hicieron en este año, en teoría, y en criterios generales de política económica se habían anunciado 175,000 millones más. Te dan arriba de 300. Entonces, ahí te dan arriba de 300. Ahí está más o menos se llevaron a cabo. Pues bueno, todavía estamos en veremos, porque si vamos a ver las cifras que traen a julio, pues vemos que ya se tiene ejercido el 60% del presupuesto aprobado. Esto quiere decir que puede ser que se demande mayor presupuesto, que es lo que regularmente ocurre en los últimos trimestres del año. Wow. José Luis, la verdad es que a rato sí nos sorprende, porque venimos digamos que de un par de inercias. Una, las revisiones constantes de las perspectivas de crecimiento, la última hace apenas hace unos días por Hacienda y el propio Banco de México, pero también esta como poca claridad sobre, en efecto, algunos anuncios que se han hecho de recorte del gasto público, luego no se han dado. Y de repente, pues ahorita, por ejemplo, Sony nos dice, pues sí, pueden ser 300, pero depende cómo lo midas. No sé, ¿tú estás de acuerdo con esta confusión? ¿Crees que hay una confusión o no? Mira, yo partiría de un primer elemento. Realmente el problema de gobierno del sector público federal mexicano es un problema de ingresos. Si uno revisa los ingresos que tenemos ahorita registrados hasta el mes de julio, pues pareciera ser que hay ingresos adicionales a lo que se tenía en el pasado. Es decir, esta captación que se tiene por la parte tributaria, es decir, lo que se recolecta de IVA, ISR, impuestos especiales, alcanza a compensar y a todavía dar más que lo que cayó el ingreso petrolero.
Ah, caray. Entonces, en realidad lo que podríamos estar planteando es que sin problema el presupuesto podría estar ejerciendo un gasto mayor sustentado en ingresos que son superiores a pesar de la caída de los ingresos petroleros. Y de la producción, de ambas. Efectivamente, ya contabilizando ambos elementos. ¿Cuál es el problema? Que desde 2009, y ahí coincido con lo que se planteaba, no es problema nada más de esta administración, con la crisis del 2009 se empiezan a ejercer gastos que superan a los ingresos, es decir, se empieza a generar un déficit que lo que se ve reflejado es en un incremento en la deuda. Evidentemente que eso se exacerbó a partir de 2013, hubo una apuesta muy fuerte del gobierno por ejercer un mayor gasto, en donde el problema, ¿cuál es? El gasto en México es improductivo. Si uno revisa las cifras de INEGI de valor agregado del sector público, y ahí hablamos en los tres niveles, entre el 2013 y el 2014, en promedio la tasa de crecimiento es prácticamente cero, es 0.4. Pero si ves el valor agregado de 2007 al 2012, es decir, del sexenio de Felipe Calderón, el valor agregado en promedio creció 0%. Y los 2 años que se tienen contabilizados de esta administración, 2013 y 2014, en promedio es menos 0.4. ¿Esto qué implica? Trasladar un peso de impuestos o del sector petrolero al gasto de gobierno es improductivo. Entonces, el gobierno decide endeudarse más, a pesar de que tenía ingresos superiores o que tiene ingresos superiores, pero ese ejercicio del gasto es improductivo y entonces no hay crecimiento económico que permita sustentar el pago de esa deuda en un escenario en donde además hay una perspectiva de alzas de tasas de interés. A ver, si te resumo, para entender y para nuestro público, a ver, el problema no es cómo financiar el gasto, porque con los ingresos más o menos estaría asegurado. Lo que no tenemos es dinero para crecer. Y nos endeudamos. Porque buena parte, digamos, de los excedentes pues le tendrán que ir al pago de deuda. Efectivamente. ¿Estás de acuerdo o difieres, Sonia? Bueno, es que el problema que tenemos es de una estructura del gasto público que justo no ha sido vinculado para impulsar el crecimiento. O sea, tienes un gasto público que, bueno, ha favorecido la entrega de asistencia social, lo cual no es malo, pero bueno, hay que compensar qué es lo que quieres como país. ¿Quieres mantener a las personas o quieres impulsar la economía, quieres el crecimiento, quieres empleos? Y en ese sentido, pues es que tienes una estructura de presupuesto en donde pues más de la mitad se va al desarrollo social y bueno, de ahí al desarrollo social, a la calidad de los servicios que se terminan brindando, pues queda mucho que desear. Y en ese sentido lo decíamos en Cámara el día de ayer, es que necesitamos una oficina de presupuesto que sea realmente técnica, que pueda velar porque si las estimaciones están bien o están mal, o que al menos haya alguien que le discuta a la Secretaría de Hacienda por parte del Legislativo y que el proceso presupuestario que se vive y que estamos a punto de comenzar, pues es un periodo bastante corto. ¿Sigue siendo, digamos, un tema muy poco transparente? Mira, hay una cuestión. La parte técnica es la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo en general está rebasado. Es decir, técnicamente no tienen la capacidad de analizar el presupuesto y de, digamos, elaborar una alternativa. No pueden. Eso realmente solo queda... No tienen capacidad para técnica. Eso es un poco procesar lo que manda Hacienda y vaya. Tal cual. Y los márgenes que en realidad financieros que tienen también son muy restringidos. Eso en realidad solo queda ahorita tal y como estamos en la estructura de la Secretaría de Hacienda. ¿Eso qué implica? De que al final del día la propuesta que realiza el Ejecutivo es marginal. Y en ese sentido yo creo que en el corto plazo lo que tenemos que hacer, además de que a mí me parece una excelente idea generar una oficina como existe en Estados Unidos de presupuesto en la Cámara, en el Poder Legislativo, para que también senadores le entren porque aprueban ley de ingresos. Al final del día lo que tiene que existir es una reforma en la hacienda pública, pero de la parte de la administración. Es más, todo el sector público tiene que generarse una transformación para generar eficacia y no nada más eficiencia. Hay dos elementos aquí. Eficiencia es que se esté erogando, pero necesitamos eficacia. Es decir, desde mi punto de vista, más que austeridad, lo que necesitamos es que cada peso que se ejerza genere los resultados para lo que está destinado. Y con eso en realidad el país podría avanzar. Pero eso lo que implica es transformar una administración pública que no tiene criterios. ¿Tenemos en este momento, digamos, algún tipo de capacidad para medir por los programas más importantes, si como dice José Luis, se esté gastando de manera eficiente cada peso que se pone en ellos? Bueno, creo que Coneval tiene sus mediciones, las organizaciones de la sociedad civil tienen sus mediciones y habrá quien tenga pasión por algún programa
programa en específico, no sé cuántos, pero Yo confío todavía en que los haya. Ajá. Sin embargo, como menciona José Luis, o sea, este es un problema de cómo hemos estructurado el presupuesto y lo vimos en los ajustes. ¿Por qué lo que más laceraste fue la inversión pública? En efecto, hay muchos problemas en la gestión de la inversión, que ese es otro dilema, pero en sí la estructura del presupuesto no debiste haber afectado esos rubros que en teoría debería entrar como los ineludibles y empezar justo a recortar por aquellos programas que se van a apoyo a la función pública y buen gobierno, apoyo administrativo, que en conjunto son alrededor del 3% del total. Ahora, de este lo que me preocupa es, traes en efecto, como tú acabas de decir, una caída en la inversión pública y en general en el gasto, por lo menos es lo que advierte la Secretaría de Hacienda. Traes también una caída en las exportaciones y en el mercado exterior. Y el consumo entiendo que sigue siendo el que jala la economía, pero está también desacelerándose. ¿Qué tipo de presupuesto crees que nos están presentando? Nos están presentando el típico ajuste presupuestal en épocas de ajuste económico, en este caso todavía no con una crisis, pero sí un ajuste restrictivo, es un presupuesto que va hacia la austeridad y que va a acabar frenando más a la economía. Y que si nosotros observamos cada cuando se genera superávit en este país, normalmente ha sido después de un shock económico. En este caso parece ser que trata de ser preventivo, pero nos va a agarrar con los dedos en la puerta. Es decir, o sea, a punto, ¿entre qué? Entonces, en el mejor de los casos, la estabilización de la macroeconomía, que habría que cuestionar un poquito a qué se refieren con eso, lo que va a provocar es un país que crezca poco, a lo mejor 2%, probablemente menos. La estabilidad de la macroeconomía, eso lo venimos oyendo ya hace muchos años. Si este presupuesto, aceptando, como ya incluso el propio secretario de Hacienda lo ha dicho, que se desequilibraron o hay desequilibrios y déficits, lo que tú llamabas hace un rato, los fundamentales, o sea, las variables más importantes de la estabilidad económica, se han ido un poco. Y si este presupuesto crees que vaya a ser suficiente para jalarlas y lograr el objetivo de dar un mensaje de tranquilidad a los mercados, o no. Mira, pondría un parámetro de comparación. Plan Nacional de Desarrollo y Programa Nacional de Financiamiento. ¿Qué escenario traían? Para este momento, con reformas aplicadas, crecimientos casi del 5% del PIB potencial. Sí es decir, ahorita traemos 2,5% y en promedio en el sexenio 2%. 2,5% y puede bajar. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Se te fue el escenario aún con los cambios. Entonces, además si le adicionamos lo que ha salido de capitales en los últimos trimestres. ¿Cuánto ha salido? En el último, nosotros tenemos ahí contabilizados al menos ahorita más de 25,000 millones de dólares. ¿Entre cuándo y cuándo? De la última parte del trimestre de 2015 a la fecha. Pero lo cual, ¿qué implica? Que sobre todo cuando uno ve que es papel gubernamental el que los inversionistas están dejando de ver atractivo, pues en esencia, ¿qué implica? Ya sea lo de las calificadoras que mencionabas, que se empieza a perder la confianza. Y no nada más en México, es un fenómeno que también ocurre en otros países, pero que en un momento dado tiene su matiz muy particular. Entonces, ¿qué es el mensaje? Primero, que le enviaron las calificadoras y Banco de México al gobierno es: tienes que hacer un ajuste a esta política de gasto y de endeudamiento para corregir. Y el gobierno federal pues ha tenido que hacer acuse de recibo de eso y anuncia un programa de austeridad cuando no le salieron sus proyecciones económicas. En esencia, ¿qué tiene que hacer? Garantizar que con un crecimiento de alrededor de 2%, la economía no se va a ir fuera de ese entorno de estabilidad, para evitar que estas señales se vean todavía más negativas. En esa misma línea, Sony, el secretario de Hacienda, adelantaba, decía, con este presupuesto por primera vez, me parece que dijo, en 9 años vamos a lograr regresar al déficit cero o casi cero, 0.2%. ¿Es cumplible o no es cumplible? Bueno, la verdad es que en los últimos paquetes hemos escuchado esta cosa del déficit cero de alguna manera, ¿no? Y todos los paquetes económicos, cuando se anuncian, se dicen que son de déficit cero y después entran las negociaciones. Pero además también aquí tiene mucho que ver las definiciones que dan de entrada, ¿no? Si tú al déficit cero de este año le vas a quitar las pensiones, pues bueno, es un buen truco, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos pasivos contingentes que hay que pagar y justo hemos estado aplicando la política de obtener déficit, que bien la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria lo permite, porque te dice en casos extraordinarios, pero resulta que en los últimos
años, en Todos los últimos han sido sexenios, todos han extraordinarios. sido extraordinarios. Y bueno, hay que estar bien conscientes que una deuda es algo que vamos a tener que pagar hoy o en el futuro. Y bueno, eso definitivamente, un ejemplo es el caso de las pensiones, es que alguien lo va a tener que pagar. Y definitivamente aquí hay una brecha generacional de quienes fueron beneficiados y han salido beneficiados, pero hay quienes van a tener que pagar no solamente las pensiones propias, sino también de los otros. Es decir, que si te copio el mensaje, aunque hagas artilugios en el presupuesto para presentar un déficit 0.2, hay cuestiones que se saben y salen necesariamente porque pues implican recursos. Mira, vamos a ver cuál es la variable que realmente le preocupa al gobierno. Es la deuda. Es decir, hace 15 años se presentó un artículo sobre la sustentabilidad de la viabilidad de política fiscal de México. En esencia, ¿qué se planteó ahí? Que si tú manejabas el puro concepto de deuda reconocida, se podía. El problema se plantea cuando incluyes lo que se llaman pasivos contingentes. Okay. En esencia son pensiones, que es la parte fundamental. Y sobre eso hay una caja negra que no se tiene bien determinado de qué monto es, pero estimaciones es de que con eso, entre deuda y pasivos contingentes, puedes llegar a entre 100 y 120% del PIB. Es decir, la deuda por sí sola es la parte menor de los compromisos financieros que el gobierno va a tener que enfrentar en los siguientes años. A ver, nomás para aclarar. Los pronósticos es que, por ejemplo, dicen las calificadoras, la deuda podría llegar cerca del 50% en 2018. Eso, tú dices, si ya incluyes las deudas por pensiones, estarías por encima del 100% del PIB. Ahorita. Es más, hoy, sin llegar a ese 50%, el grave problema que enfrenta el gobierno de viabilidad de su política fiscal se llaman pasivos contingentes, y esos están ahí guardaditos y van saliendo poco a poco cada año, y en realidad a mí me parece que la grave preocupación que tienen las calificadoras, Banco de México y las instituciones financieras internacionales es de que con estos 10, 12 puntos de endeudamiento reconocido que se le agregaron, más lo que tenías ya conocido desde hace 15 años, en realidad es cuando viene la crítica qué tan viable va a ser poder pagar. ¿Cómo ves, Sony? Es lo que parece que es imprescindible, y cuéntanos qué están haciendo en la Cámara de Diputados, es pues, poder tener acceso a esas cajas negras, saber exactamente de los pasivos contingentes. Claro, no, bueno, antes de entrar en la Cámara de Diputados, porque no trabajo ahí, pero... No, me refería al trabajo que han estado haciendo las organizaciones de supervisión. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria tiene un simulador fiscal, que justo lo que hace es medir cuáles son los niveles de requerimientos financieros que va a tener el sector público, e incluye de cierta forma la parte de pensiones. Y bueno, justo lo que hace es simular cómo si tú puedes cambiar un porcentaje del IVA o no, si te alcanza o no. Y bueno, definitivamente, como mencionaba José Luis, el tema de los pasivos contingentes es un tema que ha estado guardado, que la sociedad civil ha ido muy en pro de la transparencia como colectivo por un presupuesto sostenible, se han presentado iniciativas, pero aún así pues sigue siendo una caja negra, porque definitivamente hay algunos que le entienden y hay otros que no quieren entender, y bueno, esa realmente es la preocupación, porque no solamente se trata de la deuda que está reconocida, sino de si no ajustas tu presupuesto ahora... ¿Qué es lo que más les preocupaba en este contexto, digamos, de complicaciones económicas internas y externas que se ciernen sobre la economía mexicana en los próximos meses? Pero ¿qué es, digamos, el punto, comentábamos, que más te preocupa, donde ves la parte más vulnerable? En la parte del gasto es que este recorte al ejercicio que está anunciado, lo que va a dañar es el flujo de recursos. El crecimiento no genera valor, perdón, el gasto del gobierno no genera valor agregado, es relativamente improductivo, entonces no es en realidad un motor de crecimiento, pero sí flujo para empresas que dependen del sector público en la construcción, en la parte energética, pequeñas y medianas que son proveedoras de bienes y servicios comercializables, normalmente todos, del gobierno. Es ahí donde puede existir ese daño de ese flujo económico, que se puede conjuntar con la desaceleración económica que se vive en el sector industrial, particularmente la recesión que hay en minería, y la desaceleración también que se vive en Estados Unidos. Y ese es, me parece, el problema al que se llega a México para este 2017. ¿Cuál es tu principal preocupación? ¿Compartirías esa o por dónde están? ¿Qué te quita el sueño?
¿Qué le quita el sueño al CIEP? Bueno, primero nos quita el sueño que no se reconozcan los problemas. Okay. O sea, una cosa es echarle la culpa a los demás y es que siempre el entorno macroeconómico y el entorno exterior puede tener alguna complicación, pero es que también hemos recurrido a acciones que no necesariamente solucionaban el problema y Por y ejemplo, tal el vez, crecimiento de la deuda. por es decir. ejemplo, ¿verdad? Hace rato mencionaban, pues sí, mi generación nació con deuda y estamos endeudados de por vida y así vamos a seguir, ¿no? Pero bueno, justo creo que primero tendremos que reconocer que efectivamente tenemos una deuda que pagar, que ese pago de costo financiero de la deuda va a tener que seguir creciendo en los siguientes años, que el pago por pensiones sigue creciendo en los siguientes años, que vas a tener una demanda por diferentes evoluciones epidemiológicas derivadas de la pirámide poblacional que tienes, que el gasto en educación básica realmente no necesariamente tiene que ser lo más importante ahora, y perdón por lo políticamente incorrecto que pueda sonar, pero es que tienes una pirámide poblacional que ya no está demandando servicios de educación básica. Ahora sí estamos, digamos, que entre ustedes con dos perspectivas muy, digamos, sobre todo distintas en el tiempo. Tú estás viendo el impacto directo de lo que puede tener el próximo año en términos de cierre de empresas o menor crecimiento o cómo se afectan algunos sectores productivos porque no hay un acelerador en el gasto público. Y lo que estás viendo es, digamos, en el largo plazo, cómo replantear toda la asignación de recursos para responder a las problemáticas de fondo estructurales del país. ¿Cómo se resuelven, digamos, en algo tan inercial como el presupuesto? Bueno, yo creo que tenemos que plantear es, si hoy no resolvemos los problemas, pues quién sabe si tendremos mañana. O sea, al final de cuentas, parte del problema que hemos enfrentado es por qué el gasto tiene que ser el motor de la solución de los problemas. Si hoy la gente tuviera empleo, bien remunerado, empresas que funcionaran y no quebraran al año, a los 2 años, en realidad el gasto de gobierno sería complementario a lo que se hace desde el ejercicio privado. Hoy el 81% del valor agregado de la economía lo genera el sector privado. Hagamos que funcione ese sector privado correctamente y tendremos menos necesidades del gasto de gobierno. También es que, Sony. a ver, esto no es una cosa que vayamos a solucionar en este ejercicio. No, es algo claro. que el paquete 2017 Bueno, pero mira, ya veníamos, no lo va a solucionar. ya veníamos hablando del tema desde el presupuesto cero, que fue... hace 2 años hace estuvimos 2 años. aquí. Luego ya no fue cero, fue simplemente ajuste, que además no se llevó a cabo. Estamos Ajá, ahí. claro, pero es que ¿a qué hora nos vamos a tomar las cosas en serio si realmente nos preocupamos por atender el momento? Y eso eso es lo que ha pasado a través de los sexenios, pues cada quien piensa en 6 años y ya después vemos qué pasó. Y un ejemplo claro es el compromiso de que no se van a subir los impuestos. ¿Por qué? Porque pues bueno, el sexenio tiene que terminar así, pero la primera reforma fiscal que tenga que venir, el que tenga que venir, pues tiene que ser esa. Su primera reforma tiene que ser ¿Coincides? fiscal. Es imprescindible una nueva reforma fiscal para darle viabilidad, por ejemplo, a los pasivos contingentes que hablabas. ¿De qué serviría darle un peso más al gobierno si no lo sabe gastar? Yo creo que además de eso, lo que tiene que venir es un ejercicio de reformar la administración pública para hacerla eficaz. Las empresas entraron a la globalidad, nuestro sector público no entró a la globalidad de lo que hoy se reclama de un gobierno que sea eficaz para que crezca el país. El Estado Nacional se quedó local. Claro, Eso es no, cierto. bueno, pues es que también hay que reconocer que la gran motor que teníamos Pemex, pues cada vez va a ser un Pemex más chiquito y no tiene por qué ser más grande. Si tienes ahora tantas energías que van a ser complementarias y sustitutos, no tendría por qué. Y justo, una reforma fiscal no solamente es por el lado de ingresos, sino también por el lado de gasto, y tiene que ser una cosa de largo plazo porque no puedes correr a la burocracia de un día para otro, ¿verdad? Porque también cuesta dinero las liquidaciones. Entonces tienes que tener un plan en donde vas a recortar los gastos que no son prescindibles y después los que, teóricamente esto debería suceder, después los que afectan a los ciudadanos directamente y después aquellos que promueven el crecimiento y además los que ya tienes que pagar. Me estoy yendo, se me está acabando el tiempo, pero incluso en este contexto, desde luego una de las grandes promesas de esta administración fue recuperar tasas de crecimiento que, como dijiste, se fueron a la mitad a pesar de las reformas aprobadas. ¿Qué se podría hacer en este momento, José Luis? En este momento lo que me parece Con lo que hay. Con lo que tenemos es los fundamentos del gasto, tratar de mantenerlos con un criterio de mayor eficacia. No puede esto correr sin un acuerdo con el sector privado para mantener empleo, inversión que se requiere
Y en ese sentido Es me un parece... pacto, una especie de aquellos Ya ves viejos que los pactos ya, como que ya ves, Sí, no está- están- la palabra está un poco quemada, pero sí pero es eso. un acuerdo de una agenda mínima productiva que garantice inversión, crecimiento económico y sobre todo preservación de empleo para un 2017 que va a ser muy complejo. Ahí está una propuesta que se puede llevar a la sociedad civil y llevarla al Congreso, aunque yo creo que ustedes ya la traen. Pues ojalá así sea. Creo que ahora estamos velando porque primero haya los espacios de participación ciudadana dentro del Congreso, dentro del proceso presupuestario, porque a la fecha no los Oye, hay. pues yo me tengo que ir. Muchas gracias, Sony Villa, como siempre, del CIEP, por haber estado con nosotros. Un placer haberte tenido y mucho gusto, José Luis de la Cruz. Un placer también haberte tenido, director del IDIC. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.